Comenzamos con la información, vámonos rápidamente al sector de Robotine, donde, según fuentes prorrusas, se registran avances hacia este sector. Es decir, las fuerzas rusas estarían avanzando con mayor celeridad por esta carretera. La intención sería clara, que es avanzar hacia Novodanilivka. Los combates siguen en la zona de Robotine, siguen la presión rusa por estos sectores, intentando completar pues la toma de todos estos campos abiertos. El asunto es que nuevamente, como digo, por esta carretera se intenta buscar ya llegar a Novodanilivka. Ya anteriormente habíamos dicho que las fuerzas rusas están intentando avanzar con dirección a Malatokmakcha. Están insistiendo bombardeos aquí y obviamente todas estas operaciones, como ya saben, tienen un objetivo, que en realidad es llegar hacia el sector de Orihip. El sector de Orihip es importante porque tomando Orihip se puede llegar pues a Zaporilla, ¿no? Digamos, durante la contraofensiva, el año 2023, como ya saben, la localidad de Orihip fue el principal hub logístico para la contraofensiva, así que es una localidad bastante importante. Y si miramos el mapa, pues aquí vemos la carretera que nos lleva a Zaporilla. Vamos a marcar la localidad de Orihip en este sector. Marcamos Zaporilla y marcamos la carretera. Entonces las fuerzas rusas, como entenderán, pues están buscando de una vez llegar a Orihip desde diversos frentes para de esa manera pues poder avanzar por la carretera y llegar hacia Zaporilla, que es una ciudad bastante importante, es un blanco ya de bastante peso. Así que, señores, así está la situación en Robotine. Vamos a otro sector, al sector de Starmayorsk, donde en el sector de Makarivka se sabe que las fuerzas ucranianas han logrado llevar algunos efectivos, es decir, frente a la presión rusa que se está ejerciendo acá en el sector de Starmayorsk por parte de los rusos. Ucrania tenía planeado pues concentrar tropas en Makarivka y enviarlos a reforzar este sector. Pero ¿qué ha pasado? Se sabe que ha habido bombardeos de la Fuerza Aérea rusa que han destruido pues bastantes concentraciones de tropas en Makarivka. Entonces los ucranianos han sufrido este revés, producto de la inteligencia rusa que los ha detectado concentrándose y a continuación ha procedido al bombardeo. Sin embargo, en la zona de Starmayorsk pues siguen los combates, no hay mayores avances. Sin embargo, ya saben que la dinámica de todo esto es la guerra de desgaste, ¿no? No es tan importante avanzar territorio como desgastar al enemigo. Y precisamente es lo que en la zona de Uroshaine y Starmayorsk pues viene ocurriendo. Las fuerzas ucranianas vienen presentando la defensa y Rusia pues con paciencia viene buscando el combate, el contacto de fuego con estas tropas. Nuevamente, la intención, una vez más, de las fuerzas ucranianas es no dar por perdidas las localidades e intentar llevar refuerzos. Y la concentración de tropas ucranianas en Makarivka pues ha sido sorprendida por un bombardeo de la Fuerza Aérea Rusa. Vámonos a otro sector, al sector de Krasnogorivka, donde se sabe que más o menos por este sector estaría existiendo, según fuentes prorrusas, un avance de las Fuerzas Armadas rusas, más o menos en este sentido. Estarían intentando tomar estos campos abiertos, ya que prácticamente Krasnogorivka pues es una localidad tomada por los rusos. Siguen los intentos de las fuerzas ucranianas de bloquear el avance ruso en Krasnogorivka. Sin embargo, como digo, el avance por estos campos abiertos pues tentaría flanquear a Konstantinivka y así tomar la carretera O0532, como ustedes ya saben, pues su importancia radica en que va a Vuhledar, ¿no? Flanquea a Vuhledar. Así que así están las cosas en este sector. Vámonos un poco más al norte. Donde se están registrando pues algunos avances. Concretamente, aquí en el sector de Georgivka se sabe que la presión de las fuerzas rusas no se está deteniendo. Si bien es cierto, el avance es algo lento, pero se es constante en esto. Como saben, aquí tenemos ya Georgivka caído,
continúa la presión y el avance es claro, ¿no? La dirección es hacia el oeste. Nuevamente, como ya saben, que se ubica hacia el oeste está Curajobo y la línea férrea, estos puentes por donde pasa la logística ucraniana, ¿no? Por eso Curajobo pues reviste una determinada importancia. De Georgivka pasémonos a Konstantinivka, no que diga Krasnogorivka, donde, según fuentes prorrusas, este sector aproximadamente ya habría caído en manos rusas. Y los ucranianos pues estarían básicamente intentando defenderse en este sector con la presión de los rusos que viene desde el sur y desde el este. Pues la situación estaría así para las Fuerzas Armadas ucranianas. Rusia habría ya asegurado por completo este sector de los edificios. Habrá que esperar que los mapas se actualicen. Todo eso es información de fuentes prorrusas. Vamos a este sector de Netailove, donde los flancos de la carretera E50 pues continúan bajo posesión de los rusos que han capturado este sector. Se tiene pues información digamos no de avances, sino de intentos de capturar también este sector para ampliar pues más al norte todo este sector que han logrado capturar, que es una suerte de zona de protección de la carretera E50. Y en Netailove pues no ha habido también mayores avances. Acá se ha estancado un poco la situación. Sin embargo, como se puede ver, hay bastante presión por los campos abiertos con dirección sur, ¿no? Más o menos para tomar esta línea de este río. En Netailove se continúa avanzando, ya se está avanzando por la carretera, probablemente hacia el siguiente poblado. Se verá qué pasa ahí. Vamos un poco más al norte, en el sector de Semenivka, también se intenta avanzar por los campos abiertos. El avance es lento. Vamos un poco más a Sloviove, también se intenta avanzar con dirección a Sokil, pero el avance es lento. En la zona de Novolesandrivka no hay mayores avances. Tampoco en la zona de Arkangelsk. Sin embargo, hay informaciones de que desde la zona de Keramik y Novokalinove, pues hay algunos avances en este sector y las fuerzas rusas, como pueden ver acá, están intentando ya avanzar por acá. Están intentando, digamos, obtener el territorio que está en el flanco este de esta carretera. O sea, la intención sería más o menos hacer esto. Tomar también este terreno. ¿Por qué quieren tomar este flanco este de la carretera? Porque ya saben que esta carretera nos lleva hacia Kostiantynivka. Vamos a marcar aquí Kostiantynivka, pero primero vamos a poner un poco más atrás. Ahora sí, vamos a marcar Kostiantynivka. Y aquí es importante esta ciudad, ¿no? Ivaniske. Entonces ya sabemos que más o menos las fuerzas rusas van a querer avanzar por esta carretera hacia el norte para llegar a Kostiantynivka y desde Ivaniske por la T-0504 pues terminar rodeando a Kostiantynivka. Ya saben, ¿no? Caería todo esto. Todo esto caería. Entonces se ve que las fuerzas rusas están intentando tomar este flanco, ambos flancos, tanto el oeste como el este de la carretera, y proyectarse con dirección sur-norte. Pareciera que esa sería la maniobra táctica de las fuerzas rusas. Ahora vámonos al sector más importante, para algunos el sector de Chasiv Yar. Como sabemos, el sector de Chasiv Yar pues está tomando su tiempo. Desde estas posiciones en la carretera O0506 hacia el centro de Chasiv Yar hay alrededor de 3 kilómetros. No es mucho, sin embargo la principal zona defensiva, que era el distrito de los edificios, pues como saben está siendo tomada, como pueden ver en el mapa, y como ya les dije en anteriores ocasiones, pues incluso fuentes prorrusas hablan de que el avance estaría incluso en este sector, prácticamente ya tomando todo el distrito de los edificios. La caída es bastante grande aquí,
Sin embargo, se espera que no vaya a ser tan rápido que las fuerzas rusas lleguen hacia el centro de Chasiv-Yar, porque todavía les queda pues acá el canal de agua como defensa a las fuerzas ucranianas, que muy probablemente van a presentar batalla en este sector, también en el sector del puente sobre el canal de agua. Además de todo eso, también sabemos que continúan las luchas acá en esta zona del bosque, también en la zona con dirección a Kalinina, y también la zona en estos bosques al otro lado del canal de agua, que hacia el centro de Chasiv-Yar hay alrededor de 2 kilómetros, ¿no? Más o menos así, hay unos 2 kilómetros de bosque. Realmente la distancia no es muy grande, pero es bastante complicado. Ahora, se decía por fuentes rusas que este bosque había sido ya penetrado por los Storm Z, pero todavía no hay confirmación de eso. Habrá que ver qué pasa en los siguientes días. Pero como ven, las distancias no son muy grandes, son 2 kilómetros atravesando este bosque para llegar a Chasiv-Yar, y desde esta zona de los edificios hasta Chasiv-Yar pues hay como, vamos, 3 kilómetros. Está a tiro de mortero ligero incluso. Así que señores, así están las cosas. Vámonos un poco más al norte, donde hay noticias de que, o también según fuentes prorrusas, de que las Fuerzas Armadas rusas estarían haciendo esto, estarían intentando llegar a esta localidad. La localidad de Rozdolivka estaría ya siendo asediada por las fuerzas rusas, que estarían buscando pues tomar el flanco de esta línea férrea y de esta carretera, ¿no? La intención sería básicamente llegar acá y llegar acá. Nuevamente tomar una carretera, tomar una línea férrea. Ya saben, vías de comunicación. ¿Qué hay al norte de todo esto? Pues vemos que al norte de todo esto está Siversk. Está la localidad de Siversk, bastante conocida del año 2022. Una vez más se está viendo la lucha por las líneas logísticas en todo este sector. Vamos al sector de Bilohorivka, donde nuevamente, como les dije, según fuentes prorrusas, Bilohorivka habría caído, pero no hay confirmaciones ya en mapas neutrales. Sin embargo, también se está produciendo bastantes combates en esta zona de esta cantera, aunque las fuerzas ucranianas están bien atrincheradas acá, porque pudieron cavar túneles con bastante tiempo. Sin embargo, los combates son bastante intensos. La defensa en lo que es la zona de Bilohorivka por parte de las fuerzas ucranianas pues ha sido bastante competente. Sin embargo, como digo, según fuentes prorrusas, ya estarían siendo asaltadas o habría caído Bilohorivka. Vamos hacia otro sector donde también se habla de que ha habido avances importantes rusos en Dibrova. Aquí en la zona de Dibrova también se habla de que las fuerzas rusas pues habían logrado un importante avance, concretamente en este sector. Habrían logrado un importante avance y estarían comenzando a avanzar por estos bosques que ya son bastante densos. Sin embargo, Rusia comenzaría a avanzar por los bosques. Habrá que ver si los mapas se actualizan, los más neutrales como este, pero nuevamente la información prorrusa es que Rusia desde Dibrova comienza a avanzar por los bosques. Vamos a la zona de Terni, donde no hay mayores avances territoriales, está bastante estancado este sector. Vamos a la zona de Kislivka, donde tampoco hay mayores avances, se ha detenido la lucha por la carretera hacia Kupiansk. En la zona de Sinkivka también, después del avance inicial que hubo en este sector, pues ya no hay más. Y ahora vámonos al sector de Kharkov, donde la lucha por el sector de Vovchansk pues está siendo bastante intenso. Hay imágenes de bombardeos y de voladura de puentes para impedir que las fuerzas ucranianas sigan abasteciendo. Hay noticias de fuentes prorrusas que ya Rusia habría pasado al otro lado del río Vovchansk, en la orilla sur. Sin embargo, esto no se ha actualizado todavía, pero en el momento en que logren penetrar ya con más profundidad hacia el otro lado del río Vovchansk, pues simplemente todo esto va a caer.
Veremos cómo pueden reaccionar las fuerzas ucranianas. Sin embargo, como digo, según informaciones de fuentes prorrusas, Rusia ya estaría al otro lado del río Bogchansk, por ejemplo, en esta parte. Ya habrían cruzado en algunas partes del río Bogchansk. Falta que, bueno, profundicen esa penetración. Se verá qué pasa. Sin embargo, como digo, hay intensos combates acá, hay bastante pérdida de infantería, sobre todo en esta parte, y también la destrucción pues, de algunos puentes para evitar que la logística ucraniana pues, siga fluyendo, porque saben que la logística para ambos bandos es clave. También siguen los combates aquí, más o menos de esta zona hacia el centro de Lipsi, hay alrededor de 2 kilómetros. Vamos a marcar acá, más o menos de acá a Lipsia, en esta parte hay unos 2 kilómetros aproximadamente. Sin embargo, las fuerzas rusas bueno, se detienen en su intento de presionar, sobre todo por esta carretera, ¿no? Sobre todo por este camino, por donde intenta avanzar las fuerzas rusas. Obviamente, mucho del avance ruso se está haciendo principalmente con infantería y también, obviamente, con el apoyo masivo de la artillería. Ya sabemos que de caer Lipsi, pues quedaría abierto el camino hacia Kharkov, una importante ciudad. Ahora, señores, cambiamos de dirección y vámonos más hacia el sur, hacia la zona de Gerson, donde en Gerson pues hay bastantes bajas por parte de las fuerzas ucranianas. Rusia ha lanzado una campaña de bombardeos en objetivos que han logrado ubicar previamente con los drones de reconocimiento, y hay bastantes bajas en este sector. Obviamente, lo importante de todo esto es que Rusia, pues al parecer, sí está con la intención de ablandar posiciones aquí en Gerson, y de esa manera, pues probablemente allanar el camino para que las fuerzas rusas puedan en algún momento pues cruzar el Dnieper. Como ya les dije en anteriores ocasiones, acá vean, tomaron los rusos estas islas, están muy cerca ya de cruzar al otro lado del Dnieper. Sin embargo, hay que ver si esto realmente se llega a concretar, ¿no? O si este se convierte en un tercer frente que los rusos pueden abrir. Eso ya depende de las intenciones de los rusos, a ver cómo quieren plantear su maniobra pues a nivel estratégico en ese sector. Bueno, en el sector todo el frente, ¿no? Si solo quieren abrir un segundo frente en el sector de Kharkov, o si van a ir por un tercer frente en el sector de Gerson. Ahora debemos recordar una cosa, que para que Rusia pueda tomar Ucrania, antes tiene que tomar Mykolaiv. Y para poder tomar Mykolaiv tiene que, pues necesariamente, tomar Gerson. Rusia tendría que tomar Gerson, avanzar a Mykolaiv, tomar la localidad de Mykolaiv y después avanzar hacia Odessa para recién poder tomarla. Saben que Odessa es un objetivo muy importante para las fuerzas ucranianas, ¿no? Porque es el principal puerto y después de aquí pues es la principal ciudad. Obviamente que Odessa está muy bien protegido y constantemente hay campañas de bombardeos por parte de los rusos. En días anteriores hubo campañas de bombardeos a almacenes de armas. Durante las primeras fases de la contraofensiva, pues los rusos no pudieron tomar Mykolaiv, sí pudieron tomar Gerson, tuvieron que hacer un repliegue, un repliegue estratégico prácticamente, a la otra orilla del Dnieper para mejorar la posición de la defensa. Sin embargo, las cosas se han mantenido ahí. Como saben, Ucrania intentó en la zona de Krinky pues tomar una cabeza de puente, pero esto fracasó, y ahora se está viendo la presión de las fuerzas rusas en las islas del Dnieper, más o menos al sur de Gerson. Se verá si esto prospera o cuando se puede ver algún resultado por parte de las fuerzas rusas, porque hay que ver el tema de que no es fácil cruzar un río. Las fuerzas defensoras ucranianas tendrían que estar muy mermadas, muy desgastadas en la localidad de Gerson, y recién en esas condiciones pues las fuerzas rusas podrían animarse, ¿no?, a atravesar este sector. Nuevamente, Gerson es importante porque está de camino a Mykolaiv y Mykolaiv a Odessa. Ahora, un desembarco anfibio que venga desde la zona de Crimea, pues
Es bastante poco probable por la densidad de drones navales que existen en este sector. Es bastante peligroso, además que pues si los rusos logran cruzar pues hacia el lado de Gerson y retomarlo, pues pueden pasar por Mykolaiv y Odessa. Pero nuevamente, lo más probable es que esto se haga, esta operación se intente cuando el ejército ucraniano pues haya colapsado prácticamente. O sea, antes no. Lo más probable es que antes veamos más combates en el resto del frente. Y ahora viendo más o menos lo que ha pasado en la dirección de Dnipro, se sabe que algunos bombardeos por parte de la Fuerza Aérea Rusa han destruido algunos almacenes de suministros aquí en la localidad de Dnipro. Como vemos, Rusia no para de bombardear y intentar mermar logística de Ucrania. ¿Cuál es el problema para los ucranianos en esto? Es que ya ni siquiera en profundidad pues los ucranianos pueden disponer de un eficaz sistema antiaéreo para defender algunas infraestructuras importantes. Porque lo más probable es que estos bombardeos pues se van a intensificar. Como ya saben, hace unos días se produjo también el bombardeo en Odessa, también hubo bombardeos aquí en el sector de Leópolis y ahora en el sector de Dnipro. Entonces vemos que también Ucrania, pues probablemente como respuesta a los bombardeos en este sector la apertura del segundo frente en el sector de Kharkov, han lanzado algunos bombardeos en este sector, en Belgorod. Sin embargo, pues no es la primera vez que se logra atacar, los ucranianos bombardean territorio ruso. Y a ver si ustedes recuerdan este asunto de los bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas con drones, algunos depósitos de combustible, principalmente en el sector de Belgorod, pues no ha cambiado la guerra. Entonces, si los bombardeos anteriores de las Fuerzas Armadas ucranianas en Belgorod hubieran afectado en algo el curso de la guerra, pues no se hubiera producido este segundo avance. Es decir, los bombardeos ucranianos a infraestructura dentro del territorio ruso no merma la generación de fuerzas por parte de Rusia. Al contrario, la generación de fuerzas ha ido pues en aumento al punto tal que ha logrado Rusia pues tener suficientes fuerzas, alrededor de 50.000 hombres, para abrir un segundo frente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los bombardeos que realiza Rusia, por ejemplo, a Dnipro, a Odessa, a Leópolis, incluso a la misma región de Kiev? Pues esto sí ha terminado afectando al desempeño ucraniano, como hemos visto pues a lo largo de todo el frente. Entonces, nuevamente, en una guerra de desgaste, quien dispone de más suministros y recursos, pues no importa que, digamos, pongamos un ejemplo, unos de 20 almacenes de munición, pues pierda 10, le quedan 10. En cambio, si el otro bando tiene 10 almacenes de munición y le bombardean los 10, pues se queda sin nada. Simple aritmética, es suma y resta. Es algo bastante sencillo, desde un punto de vista, más grueso, la guerra de desgaste. Simplemente gana quien tiene más, o en este caso quien está generando más munición, más blindados, puede movilizar más tropa y todo eso, ¿no? Más recursos. El problema para Ucrania, como ustedes ya saben, es que solo genera mano de obra, no puede generar armas, y Rusia sí está generando mano de obra y también principalmente armas, ¿no? Sobre todo munición de artillería en bastante cantidad. Eso le da la ventaja en una generación de fuerzas que siempre va más, en cambio Ucrania va con una generación de fuerzas que siempre va menos. Por eso digo, no importa que Ucrania bombardee instalaciones dentro del territorio ruso. Eso ya se ha hecho meses antes, incluso el año pasado, y eso no ha impedido que Rusia pues genere fuerzas suficientes como para abrir un segundo frente aquí en Kharkov, ¿no? ¿Cuántas veces se ha ido bombardeando, por ejemplo, el puente de Kerch, los bombardeos en Crimea? Pues nada de eso ha impedido que Rusia tenga suficientes fuerzas de sobra como para abrir un segundo frente. O sea, vean la realidad, la simple realidad en cuanto a la generación de fuerzas. Ahora se está hablando también que, según el medio Oryx, que todos sabemos que es pro-ucraniano, pro-occidental, pues que Rusia pierde alrededor de 1.000 tanques por año. Pues entonces, si fuese ese ritmo, a ver cuánto Rusia habría perdido, alrededor de 3.000 tanques. Y lejos de
mermar su cantidad de blindados, sus fuerzas, sigue aumentando. Entonces, no solo se trata de que Rusia no está decayendo en sus fuerzas por la intensidad y el tiempo del combate, sino que está incrementando, o sea, le está favoreciendo el tiempo. Cuanto más tiempo pasa de guerra, pues Rusia pues termina acumulando más y más suministros. Ahora, esto no es algo que yo lo diga. Ya saben que para este año 2024, pues Rusia está por los 3 millones de munición de artillería por año. En cambio, se cree que para 2026, fines de 2025, recién Estados Unidos y Europa en su conjunto van a llegar a los 2 millones y medio. O sea, vean la diferencia. Si ahora Rusia está en 3 millones, ¿en cuánto va a estar para finales del año 2025? En 5 millones tal vez. Es una especulación, pero vean nada más la diferencia en el ritmo de producción. Y lo mismo en todo aspecto. Es cierto que, a ver, las famosas campas de tanques T-72 pues están diciendo que en algún momento se va a acabar. Es cierto, sin embargo, Rusia está produciendo tanques y ahora los está produciendo pues en versiones modernizadas. Puede comenzar a producir alguna línea más económica, como también, así como compró 1 millón de municiones de artillería de Corea del Norte, podría adquirir algunos blindados también de Corea del Norte o también de Irán. Si es que decide pues no seguir gastando sus reservas de material soviético en cuanto a tanques se refiere. Aunque sabemos que en las reservas de tanque pues tiene para años y años, porque hay alrededor de 7.000 o 8.000 tanques T-72. Había 7.000 o 8.000 tanques T-72. Supongamos que eso ha gastado 3.000, pues le quedan para 3 años más y eso. Sin contar que en todos esos años pues pueden iniciar una producción de algún modelo de tanque algo más ligero, acorde para una producción masiva y económica para nuevamente seguir una guerra de desgaste. Recordemos que el mismo presidente Putin dijo que Rusia puede seguir en esta guerra durante años. Y sabemos desde el lado ucraniano que no es así, no porque por la voluntad de Ucrania, sino que por la voluntad del sector occidental. El mismo presidente Zelensky ha dicho que básicamente que es Occidente quien no los está apoyando de manera suficiente. No es que no les está apoyando de manera suficiente, sino que tanto Europa como Estados Unidos ya solo tienen sus reservas estratégicas de armas. Es decir, en sus polvorines les queda solo la reserva estratégica. Ya no hay armas para dar a un aliado. Por ejemplo, España tendría que dar sus reservas estratégicas, lo mismo Italia, lo mismo Francia, tendrían que dar, o incluso Estados Unidos tendrían que ya dar sus reservas estratégicas de armamento. Y no pueden hacer eso. En un comienzo sí tenían armamento, digamos, extra como para entregar a un aliado, pero esto se ha consumido rápidamente. ¿Qué pasa si los países de la OTAN pues comenzaran a dar esas reservas estratégicas de armamento? Pues obviamente Rusia comenzaría también a incrementar el gasto de material, porque recordemos, Rusia está en 3 millones de municiones de artillería por año, puede suministrarse también de Corea del Norte, que ya lo ha hecho con 1 millón de municiones de artillería, también puede comprar municiones de artillería de Irán, también Corea del Norte tiene algunos blindados T-62 que probablemente podrían servir, porque lo que los T-62 ya están sirviendo en Ucrania. Algo similar puede hacer Irán, y además sabemos que existe todavía bastante material soviético como para comenzar a consumir todo ese material blindado y de artillería, si es que digamos España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido comenzaran a entregar sus reservas estratégicas de material bélico, algo que no lo van a hacer porque por algo son reservas estratégicas, es lo que les queda para su autodefensa. Lo mismo en el caso de los Estados Unidos, pero en el caso de los Estados Unidos es aún peor porque Estados Unidos no solo tiene sus reservas estratégicas, sino que además el material que consume pues se los viene gastando en Ucrania, apoyando a Israel, y además debe reservar fuerzas para un potencial
conflicto con China en Taiwán. O sea, Estados Unidos está comprometido en tres sectores básicamente. En el sector, digamos, de Taiwán, en el sector de Israel, en el sector de Ucrania. No puede descuidar este sector porque China, digamos, si presenta a Estados Unidos alguna debilidad en este sector, pues puede aprovechar. Lo mismo Irán puede aprovechar. Y obviamente Rusia, que está en plena guerra y, nuevamente, ha hecho que las reservas estratégicas de armamento, las reservas no estratégicas, las reservas de armamento que podían ser dadas en ayuda militar a su aliado ucraniano, pues se ha acabado, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos prácticamente ya no hay misiles Stinger, misiles Javelin, se ha terminado en munición de 155 milímetros, tienen que producirlos básicamente de cero. Corea del Sur estaba vendiendo munición de 155 milímetros a Estados Unidos y Estados Unidos lo está entregando a Ucrania. O sea, vean a qué punto ha llegado la capacidad industrial tanto de Europa como de Estados Unidos, que no pueden competir, porque en los hechos no pueden competir contra la industria estatal de armamento rusa. Nuevamente, no es que los países de la OTAN, Europa y Estados Unidos no tengan armamento. Tienen armamento, pero ese armamento que está en sus polvorines son su reserva estratégica, que es para su autodefensa. Y en el caso de Estados Unidos, que tiene más, pues lo tiene que distribuir entre su aliado israelí, su aliado taiwanés y también en Ucrania. Por eso es que no alcanza. Y ese es el problema. Estados Unidos tiene muchos frentes, ya tiene 3 frentes. En el caso de Europa, pues hace bastante tiempo que el armamento que podía donar a Ucrania, pues se terminó. Y solo les quedan las reservas estratégicas que no las pueden tocar porque, repito, es para su autodefensa. Todo lo contrario, pues en el caso de Corea del Norte, Irán, que sí pueden vender ese material a su aliado ruso, y Rusia, que ya sabemos que la industria de armamento estatal cada vez pues incrementa su capacidad de producción. Señores, dejen su like, es muy importante, dejen sus comentarios y nos encontramos en otra oportunidad con más análisis de la situación en el frente.